Hola a todos. Mira, tengo un nuevo amigo que es de España. Sí. Y oye, ¿tú cómo te llamas? Yo me llamo José Luis Ardila. Soy colombiano, pero llevo muchísimos años viviendo en España. Y a mí Bueno, también me alegra tenerte por aquí. sí, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, la verdad, yo no sé aún lo que vas a decir. Yo sé que has vivido algo especial en tu vida, que cambió tu vida. Y es por eso que hacemos este vídeo, porque puede tal vez alguien ver eso y decir, ay, si eso ocurrió por él, ¿por qué no para mí? Pues, ¿cómo vas a explicar cómo empezó tu vida, en qué lugar fue y todo eso? Pues mire, yo te lo voy a resumir porque es Qué bien. difícil hablar lo que has vivido a lo largo de 50 años en poco tiempo, ¿no? Llegué a España hace 25 años, venía de Colombia. ¿Tú vienes de vacaciones No, o...? no, yo me vine como muchos nos venimos porque la situación allí no era fácil. Ah, Había una situación económica en casa de mi padre, yo estaba aún en casa de mi padre, pero yo estaba estudiando, yo estaba en la universidad, estaba estudiando administración de empresas y mi padre iba a emigrar a España. sí, Pero ya un hombre mayor, 58 años tenía para ese entonces, cuando mi padre iba a emigrar, yo dije, no es bueno que tú vayas a emigrar, yo emigro yo. sí. Fue el pensamiento, nos reunimos en familia y lo decidimos y salí yo delante, dejé la carrera, dejé la universidad y me vine, pero antes de eso pues hay historia, ¿no? En Colombia, ¿Qué pasó? situaciones difíciles, crecí en un ambiente como es Colombia, un país hermoso, pero lamentablemente violento, Sí. lamentablemente donde hay mucha desorden desde la administración, desde la parte política, desde la parte administrativa. ¿Qué has Hay mucha vivido tú? corrupción. ¿Tienes un ejemplo que has vivido tú? Viví experiencias, porque Colombia cuando viajas por muchos lugares es Sí, muy hermoso, pero también te encuentras con malos momentos, momentos donde te puede aparecer la guerrilla, no siempre, así. pero tuve esa mala oportunidad, digámoslo ¿Tú has así. tenido eso? Sí, a los 19 años en un viaje que estaba haciendo con un familiar, cuestiones de trabajo, nos salió la guerrilla, nos salieron los paramilitares, ¿Con los armas sí, así? sí, ¿Te claro, como en las pararon? películas. Nos pintaron el coche con emblemas de ellos, con aerosoles, nos tuvieron retenidos, quemaron Pero, coches de pero otras ¿qué personas que te estaban querían allí. esa gente? No, ellos de ti personalmente no quieren nada. Ah, ¿no? Ellos están buscando desestabilizar y es una lucha política, es una lucha de poderes, es una lucha de dinero. El poder mucha gente lo anhela y en Pero, estos países es muy común verlo. pero que eso cuando te ocurrió, has tenido miedo, ¿no? Sí, claro, en ese momento sientes mucho miedo porque tú no sabes qué va a pasar. Y que te podían Tú, matar, tú ¿no? no sabes qué pueden ellos pensar de ti. Te investigan porque ellos llevan radio como un soldado, cogen tu Así. documento de identidad, tu No DNI me digas. y llaman por radio para saber si tú eres militar, si tú eres un soldado. Ala. Claro, yo tenía aspecto en ese entonces de ser un soldado, era un joven de 19 años, Ah, pues bueno. podía pasar por ser una persona que servía en el ejército. Y muchas experiencias más en Colombia fue lo que me movió en realidad a tomar esa decisión. Como eso, un poco huir, ¿no? Huir, sí, no estábamos económicamente mal, pero poco a poco las situaciones del país, poco a poco las adversidades y muchas situaciones llevaron a mi padre a una situación económica difícil y fue lo que nos movió, porque yo estaba estudiando, como lo dije antes, y salí hace 25 años, este año hago 26, o sea que Sí. ya llevo más tiempo en España que lo que viví en Colombia. Ja. Y Eh, cuando llegas aquí, no sé, estás lejos de tu vida, lejos de tu familia. ¿Cómo te sentías? Sí, cuando llegas te sientes raro, ¿no? Porque aunque hablas el mismo idioma, pues llegas a España y Colombia se habla el español, pues, pero te sientes extraño en esta tierra, te sientes Extranjero. sin tu entorno, sin tu familia, porque llegué donde un familiar, gracias a Dios tenía una tía aquí que fue la que me recibió, Ah, estuve ahí un par de meses hasta que llegó mi esposa con la niña y ya empezamos a hacer vida aparte, pero cuando llegas, que no tienes dónde llegar, que no tienes quien te dé un plato de comida, que no tienes un trabajo, que no tienes papeles, que todo el mundo te dice tú no eres de aquí,
Ah, sí. Sientes, emigrar no es fácil. Emigrar es algo duro, es algo difícil, pero también aprendí que cuando tú te quedas en un lugar, te estableces, echas raíces en un lugar, Eso. te das a conocer, muestras a la gente de tu entorno que tú vienes a hacer las cosas bien, que no vienes a delinquir, que no vienes a robar, que no vienes a hacer las cosas mal, Bueno, pues también te abren las puertas y también puedo bendecir a esta tierra porque hace 26 años nos abrieron las puertas qué y es bueno. nuestra nación, es nuestra casa. Sí. ¿Y tú tenías sueños viniendo aquí o No, no? no, yo no soñaba. Solamente ir, ser en paz. Yo estaba estudiando en Colombia, mi meta era forjarme en Colombia, crecer profesionalmente en Colombia, no conocía de Dios, también tenía una vida desordenada porque ¿Qué me pensabas de gustaba el Dios? alcohol, me gustaba la fiesta, Bueno, como muchos. Así. andaba mucho en ese ambiente de fiesta, de noche. ¿Y eso no era bien? Para mí no lo era, ¿Por qué? porque mi conducta cambiaba, mi forma de ser Ah, cambiaba. cuando bebes, Claro, ya esas peleas. claro, era una persona que era explosiva, entonces no convenía para mi vida, para mi forma de ser a la hora de reaccionar. Ah, bueno. Entonces, en realidad era lo que afectaba un poco mi carácter, mi conducta. Pero nunca había tenido mis planes. Había quizás pensado alguna vez, el sueño de muchos en América Latina es ir a Estados Unidos. Sí, Y en algún momento dije, iré, bueno. pero no tenía a Europa ni a España dentro de mis planes. Fue algo que surgió Bueno. por una situación en casa de mi padre y fue una decisión tomada rápidamente. No fue Ah, algo que sí. pensamos por mucho tiempo, ¿no? Mi padre se reúne con nosotros, nos cuenta la situación y a los 15 o 20 días yo ya estaba viajando. No. Sí, sí, Hola. eso fue diciendo y haciendo. Pues bueno, tú no sabes, tienes unos planes, pero no sabes por qué vives sobre la tierra o cosas así Sí, tampoco. claro, nosotros venimos a la tierra y pensamos que tenemos dominio de todo lo que hacemos. Pero en realidad cuando llegas a conocer la palabra de Dios, ¿Qué porque es eso, palabra de Dios? la Biblia, Ah, bueno. hablando un poco de términos más populares, ¿no? Sí. Lo que llamamos la Biblia, cuando llegas a tener un encuentro con Dios, cuando llegas a dejar que Él entre a tu vida. Oye, pero tú me hablas de Dios, ¿cómo lo has encontrado? Pues ¿No te recuerdas? yo creo que Él es el que me encontró a mí, Ah, porque el bueno. perdido era yo. Yo era el que estaba perdido, yo era el que De verdad necesitaba de Él. perdido, pero vamos. Perdido ¿Por qué piensas que porque, eras perdido? ¿Qué te pasó? porque cuando caminamos por el mundo sin una dirección, sin un rumbo, sin un propósito, Sí. estamos perdidos. Cuando no sabemos verdaderamente para qué estoy yo aquí, cuál es la Ah, intención con la sí, cual yo estoy en la claro, tierra, claro. estoy perdido. Cuando no tengo una meta clara hacia dónde voy. Sí. Entonces llego a España, llego a una Día nación que no tras es la día, mía, día tras día lo mismo, la monotonía, sí. ¿Y la- por qué? todos los días Sobrevivir. iguales y sobrevivir. Sí. Trabajar para tener para comer y ¿Y qué trabajar más? más y ya, y vivir una vida de endeudamiento. Sí. Si te dan una tarjeta la recibes, si te dan un crédito lo coges y el día a día pasan los días, los meses, los años Bueno, y el propósito de tu vida y estás un vacío aquí. y estás un vacío. Y tú has hablado de Dios, pero yo no comprendo cómo Dios puede ser. Estás tú al trabajo, por ejemplo, estás estudiando y ¿qué va? ¿Cómo viene Dios aquí? Pues mira, yo te voy a contar cómo pasó en el caso mío personal. Sí, Yo eso. llego a España, mi esposa llega a España, nos organizamos, empezamos a trabajar, Bueno, construimos en 2, 3 años una base, que compramos nuestra primera vivienda con 3 años de residentes. bueno, En España compramos el primer apartamento, empezamos a enfocarnos en las cosas, sí. en tener. Tener, sí. Entonces vendimos ese apartamento, compramos una casa grande Qué de bueno. 3 plantas, teníamos 2 coches, bueno, Sí. económicamente aparentemente todo iba bien, Sí, aparentemente en lo económico todo iba bien, sí. pero internamente las cosas no iban bien. ¿Por qué? En la relación con mi esposa habían conflictos, habían discusiones, habían problemas, habían muchas cosas que no estaban bien, que Bueno. no estaban en orden. Y es poco lo que se ve, parecía bien por alguien que no te conoce. Sí, la pero- gente desde afuera dice que bien viven, ¿Entiendes? Eso pero cuando tú cierras la puerta de la casa es otra cosa. es otra cosa.
Y vino una crisis para el 2007-2008 en España, una crisis económica, Ah, sí. y nosotros estábamos viviendo por encima de las posibilidades Ay, que pasaba a mucha gente. Como tenías mucha facilidad para endeudarte, la gente cogía muchos créditos, compraban casas con valores exagerados ala, eso es- y no pudimos mantenerlo, sostener y perdimos todo. Has perdido todo. Quedamos completamente en la calle, No me nos digas. quitaron la casa, el coche, ¿Cómo? salimos de la casa con la ropa, con las maletas, No. como cuando vinimos a España por primera vez. Y no sabías dónde ir. Y no sabíamos qué hacer. Qué ¿Qué tri- sucede? qué Que tristeza. como había problemas económicos, Sí. problemas en el matrimonio, Bueno. mi esposa me quería dejar, me había pedido un Ay, divorcio. qué tristeza. Mi esposa me pide el O sea, divorcio. lo peor es siempre que viene mucho peor al mismo tiempo. Claro, todo vino a la vez. No, Todo ya vino a la pierdes vez. las casas, pero al mismo tiempo tienes que perder otras cosas. Y empezamos a perder cosas, a perder el respeto, a perder la relación como matrimonio. Qué tristeza. ¿Y qué sucede? Yo estoy en esa casa que nos quitaron, que el banco nos quitó, Sí. en el baño, y la vista se me nubla. Yo estoy en el baño haciendo pis, Sí. la vista se me nubla, se me pone todo oscuro y yo me desmayo. Bueno. Al yo desmayarme me golpeo la cabeza No. contra la bañera y yo quedo atrapado entre la bañera y la pared, los pies así contra la pared. Mi esposa está en la planta de abajo porque era una casa que tenía 2 plantas más terraza. Escucha el estruendo, sube corriendo y me encuentra así, sangrando y con Ay. los pies apretados contra la pared. Yo estaba ahogándome, o sea, yo no ¿Ah, tengo sí? conciencia de eso, sino lo que ella me cuenta. No. Y ella, como puede, me saca de los pies para que yo volviera a la posición normal y pudiera respirar. Ella llama a la ambulancia llega al... No sé cuánto tiempo tardó en venir la ambulancia, me hacen curación en la cabeza, pero era la preocupación de todo lo que estaba perdiendo. Mi hogar, mi familia, la casa, el coche, todo se había desvanecido, todo se había ido. Y la salud, tal vez. Y la salud a causa de estar pensando Eso. en las cosas. Y ahí Claro. fue cuando yo le dije a Dios, en esa ambulancia, ¿Tú Ahí- ¿Has hablado a Dios? en ese momento hablé a Dios y le dije, si eres real, haz algo en mi vida. Porque Pero no- tú no creías puedo en más. él. Sí creía, pero Tú creía piensas en algo. a esa manera lejana de que como si Dios estuviera para complacer lo que yo pido. Como que Dios está ahí y está obligado a darme lo que yo quiero. Si Como necesita si algo. necesito pues, algo, como el cuento del hada, que tú frotas la lámpara de Aladino, la Ah, frotas mira. y sale un genio y te concede deseos. Pero bueno, Ese es el concepto que muchas veces tenemos de Dios. y en ese tiempo cuando oras a Dios diciendo, vamos, si existes tienes que hacer algo, Vino algo a mi vida, empezó a venir a mi vida gente. Dios envió gente, no envió ángeles, no envió una luz, un ¿al destello. hospital o dónde? No, yo no fui al hospital, de ahí me atendieron y regresé a la casa esta donde estaba, Sí, que sí. no me había ido. Empezó a venir gente a mi vida, gente creyente, gente que creía en Dios, gente que me hablaba la palabra, Entonces tú pides a Dios que que me ayude, y Él te envía gente. y Él me envía gente. ¿Testigo de Jehová o qué? No, me envió gente cristiana, cristianos evangélicos, ¿Ah, que sí? venían de Colombia a un evento y los conocí aquí, no por casualidad, los conocí porque era el plan de Dios que me conociera con ellos. Bueno, tú dices hoy que es el plan de Dios, pero ¿cómo pasó la cosa? ¿Han llamado a tu casa o no tenías casa? Yo no tenía casa, estaba viviendo en un apartamento que conseguí rápidamente para podernos ir y íbamos pasando por un parque y escuché el nombre de mi ciudad. No. De mi ciudad en Colombia, No. en España, por un micrófono. Y yo dije, Alguien con un alguien con micrófono un en la micrófono calle. nombra la ciudad mía. Sí. Y yo escucho eso y me acerco a ver qué era. A ver, Eran unos músicos que estaban ahí por una celebración de un evento que había en España. Bueno. Y estos chicos, algunos de ellos eran cristianos y venían de Colombia, de mi ciudad. Y contaba que ¿por qué hacían eso? Ellos estaban en un evento que aquí en España aquí en Torrevieja se llama Habaneras, es un concurso de voces
Ah, de sí. canto, de polifonía y eso. Ah. Y yo no suelo ir en esas temporadas por el parque. ¿Ah, sí? Fue algo que sentí, estaba ahí en el apartamento Te llamó y como que algo me el llamó nombre de la ciudad, y, de dónde viene. y me fui para allá. Y empecé a relacionarme con ellos y ahí empezó no de una vez, no es que yo de una vez haya ido a la iglesia, no, pasó un proceso, un tiempo, muchas situaciones más. ¿Qué te dijeron esa gente? Ellos me hablaron que solamente buscando de Dios o buscando conocer, acercarme a Dios, las cosas podían mejorar. Mi hogar Pero se ¿tú no podía pensabas arreglar. que eran locos o una Sí, secta? claro que sí. Yo era el primero que le decía, no, no, ¿Qué me quieren? Esos son los no, pero normales. ¿tú crees que yo en ese tiempo estaba pensando en ser pastor? Yo no Ay, estaba pensando ¿por en qué? eso, yo estaba pensando en cualquier cosa, en la fiesta, en tener una discoteca, en cualquier cosa, Sí, pero no menos en caminar en cosas de Dios. Entonces son raros esa gente. Sí, sí, yo Pero- decía, esa gente es rara, Pero tú le oyes. pero yo les escucho y me molestaba lo que decían, ¿eh? ¿Así? Sí, sí. ¿No estabas de acuerdo? No, 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 yo para nada. ¿Qué Yo- decías tú? Yo les decía, déjame quieto con su religión, ustedes allá, con sus pensamientos, Sí, sí. y yo aquí con los míos. Bueno, Pero en realidad que cuando empiezas a detenerte, a oír, y empiezas a dejar que esas palabras se introduzcan en ti, que esas palabras se hagan reales en ti, las cosas empiezan a ¿qué cambiar. tipo de palabras? Las palabras de fe, de esperanza, de confiar, de esperar, de rendirnos, de no creernos que somos los más fuertes del mundo, Sí. de no creernos que tenemos el control de las cosas, Sí. de no creernos que estamos solos, que no hay alguien allá afuera que nos ve, que nos ayuda, que nos guía, que nos direcciona, que no pensemos que no tenemos un sentido en la vida, que busquemos la orientación de ese sentido. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué Él nos permitió nacer? ¿Para qué nos dejó nacer Wow. o vivir ciertas situaciones? Porque a veces pensamos que no deberíamos pasar malas situaciones y no es así. Y entonces, aunque tú le dices, son bobadas y todo eso, pero está trabajando toda esa palabra. Eso es decir que si tú hablas con alguien de Dios, aunque te dice que no le interesa, algo está pasando. Claro, porque algo está pasando. la Biblia dice que el corazón es una tierra Ah, y la palabra de Dios es una semilla. qué bueno. Y cuando tú lanzas una palabra que es de Dios a una tierra, esa palabra, esa semilla en algún momento va a producir un fruto, Crece. va a crecer. Las semillas no crecen siempre iguales, Sí. ni al mismo tiempo. Tiene- Todas toman un tiempo, Sí. un proceso. Entonces aprendí que esa palabra que alguien sembró, otro venía y la regaba, otro venía y me daba ánimo, otro venía y me daba un abrazo, otro venía y me daba un impulso. Entonces, tú dices que hay otros que venían. ¿Eran otros de la misma iglesia? No, ¿Iglesias? no, era gente de diferente. Que tú encuentras en la calle. Yo me encuentro en la calle y me empiezan a hablar, me empiezan a hablar, me empiezan a hablar. ¿Ah, sí? ¿Cómo te ven y dicen, oye tú, tengo no me se te digas. acercan y me llegaban al trabajo. Yo trabajaba en la automoción. Y yo ¿Automoción? sí, con coches en un Ah, taller. bueno. Y yo estaba en mi mostrador con mis coches, con mis cosas, con mi ordenador. ¿Sí? Y ahí se me acercaban al mostrador a hablarme. Me decían, ¿Quién viene? ¿Un cliente? clientes. ¿Y qué te- Chico, tú necesitas a Dios, necesitas delante de Dios. Y yo lo miraba así, yo decía, otro raro, otro. Pero tú no te recuerdas que has orado a Dios para que se revela a ti. En ese momento no lo relacionas. No, eso. Lo relacionas después del tiempo. Cuando ya estás ahí, cuando Sí. ya. Yo le decía, cuando yo llego a España, yo miro al mar, pasados 2 meses o así, antes de que llegara mi esposa, miro al mar y yo digo, ¿yo qué hago aquí en España? ¿Por qué tan lejos? 9.000 kilómetros de distancia. Ah, sí. Y en ese momento, aunque yo no estaba en las cosas de la fe, recuerdo que interiormente escuché lo que llamamos esa voz interna que me habló y me dice, pero tú me pediste cuando estabas en Colombia volar alto y llegar lejos. Claro, pero yo ¿Habías orado también? en Colombia dije quiero volar alto y llegar lejos, pero mi oración era por mi trabajo, por mis estudios, volar alto en cuanto a mi profesión
y llegar lejos en cuanto al dinero, al tener cosas, pero yo no dije volar alto y me pa' España. Pero tú has dicho eso a Dios antes. Eso se lo dije antes, años atrás. Otra vez, ese es peligro hablar a Dios, hombre. Piensa un poco, mira lo que te pasa. Es peligroso, es peligroso, es ¿Y peligroso. tú has oído esa voz? Yo también a veces oigo esa voz. He oído Que esa Dios voz. me dice, oye, tú me has dicho eso. Y Él oye, ¿eh? Aunque usted no estás cristiano o no sé en qué estás metido, pero Dios oye. Dios oye, Dios responde. Pero cuando Él quiere. Cuando es en el tiempo de Él y Sí. también te pide quietud, también te pide que tú pongas de tu parte. No es Sí. Dios hace esto y yo. ¿Y yo qué voy a hacer? Sí. Entonces son muchas cosas porque pasaron muchos años antes de recibir respuesta de esa primera vez que le dije quiero Sí. irme lejos. Tenías que ser preparado, ¿no? Somos procesados y somos preparados. para Bueno, lo que esos Dios quiere. clientes vienen para comprarte un coche y te hablan de Dios diciendo que tú necesitas a Dios, otra vez lo miras así y no piensas, pero ¿por qué me pasa eso? En ese momento no lo pienso, es cuando ya empiezo a hablar con mi esposa que le empiezo a contar todas las situaciones porque a ella también la empiezan a buscar por otro lado, a ella también le empiezan a rodear, también le empiezan a escribir, a mandar mensajes, gente que se acerca. ¿A tu mujer también? Nosotros ¿Ella nos también estamos ha separando, orado? nosotros nos estamos separando y ella oró Oh. primero. Ella ¿A Dios oró también? primero a Dios, le escribió una carta ¿A Dios? para que me cambiara a mí. A lo mejor No, te que la cambia cambiara loco, ella. sí, No, normal. no, que me Es cambiara siempre a la mí. oración de los esposos. Que me cambiara a mí. Y esa carta la tengo guardada. Esa carta la tengo ¡Hala! por muchísimos años. La tengo entre mis cosas, entre mis recuerdos, porque fue una carta sincera. Dios ¿Así? no escucha el intelecto del hombre, Dios escucha el corazón del hombre. Cuando hay una petición genuina, con un corazón genuino, cuando hay un deseo verdadero. Bueno. Porque a veces la gente pide cosas por pedir. Entonces ella escribe una carta y no lo puede enviar en los No, correos. ya porque no hay correo. ¿Qué no hay hace con correo. la carta? Ella la deja expuesta. Ella por costumbre tiene siempre un sitio donde ella pone las cartas que le escribe a Dios acerca de ¿Sí? las personas. Hace muchas veces eso. Eso lo hace por costumbre. Qué Sobre bueno. los hijos, sobre el trabajo, sobre el esposo. En ese tiempo las guardaba en una cajita. Ahora las tiene en una pizarra. ¿Sigue haciendo eso? Sí, sigue haciendo Es eso. su manera de hablar con Es Dios. su manera, ella le Qué escribe, bonito. ella le escribe a Dios. Y constantemente, pues cuando las tiene ahí visibles, recuerda aquello que ella ha estado Eso es muy hablando bien, con Dios. porque a veces nosotros olvidamos que Olvidamos. hemos pedido esa y así se podía ver. Pero Dios no se olvida. Dios no se olvida, No. ni se ha olvidado de ti tampoco. No importa la situación que estés viviendo. Yo pasé situaciones muy difíciles, situaciones de conflicto, de peleas, de contiendas, de muchas cosas que viví en mi niñez, en mi adolescencia. Pero aún a pesar de todo eso, pude ver la mano de Dios en muchas ocasiones, liberándome, sacándome de muchas situaciones. Y no de cuándo cambió tu mente. ¿Qué pasó? Hay un momento que tú dices, bueno, Sí, nosotros estamos aquí, ya nos han hablado mucha gente de Colombia que vinieron, gente de España, en el trabajo, gente que llegaba, pero yo todavía no daba el paso. bueno, Luego mi esposa, mi hija empieza a asistir a una iglesia. Mi así, hija con 14 años, tu hija, mi hija toma la decisión de ir por un grupo de amigos que la invitan. ¿no has tenido miedo? Y sí, yo dije, ¿dónde estás Eres yendo? un padre, ¿no? ¿Qué es eso? Yo dije, ¿a dónde estás yendo? ¿Qué iglesia? ¿Qué cuento de iglesia? No. Por Ah, allá no vaya mucho que luego le lavan la cabeza. sí, te lavan todo. Y te El meten coco, te comen el cuento coco. Así. Y bueno, yo la veo que ella empieza a cambiar su conducta, su forma de Cambiar, ser. ¿cómo que cambia? ¿Qué era antes, qué era después? Empezó como a ser más alegre porque ¿Ah, sí? había mucha dureza de parte mía, Así. pues en ella había tristeza. Y empieza a ver como más alegría, un cambio, y empieza a conocer el círculo de amigos, era gente sana, gente... ¿Tú has visto Bueno, eso? claro, porque venían a casa, Eso también mejor que palabras. claro, empiezan a ver que era gente que se comportaba bien, y mi esposa como a los 2 meses quiere ir a ver dónde está ella.
Ah. Pues mi esposa se va a mirar dónde está ella. Y ya empieza ella a ir, empieza ella a ir, empieza ella. Y ¿Todos ya, los domingos? Todos los domingos. Y yo los domingos yo tenía un perro grande, un Rottweiler, y yo Sí. lo llevaba a entrenar los domingos. Sí. Y ella me decía, vamos a la iglesia, y yo le decía, no, el domingo es el día para el perro. Es el perro, no es el Dios, es el perro. El perro tiene que ser entrenado el domingo. Y yo no iba. Pero un día, recuerdo mucho, un 20 de febrero, yo cumplo años el 21 de febrero, el 20 de febrero voy por primera vez a la iglesia. Sin el perro. Sí, el perro. El perro lo dejé en casa. Bueno, y cuando entras aquí, ¿qué pasa? Y cuando entro, siento ganas de llorar, siento algo dentro de mí. ¿Por qué? No sé, no lo expliqué en ese momento porque no estaba pasando nada, estaba sonando música, estaba un grupo de gente cantando en una tarima, tocando instrumentos, cantando, muy felices, se les veía mientras cantaban. Sí. Y yo empecé a sentir un quebranto dentro de mí. No me digas. Yo terminé arrodillado. ¿Arrodillado? Alguien hizo una oración, la persona que estaba dirigiendo la reunión, y yo repetí simplemente una oración. ¿Qué tipo de oración? Invitando a Dios a que pusiera su mirada en mí, a que me ayudara, a que necesitaba ayuda, a reconocer que yo necesitaba ayuda. Sí. Que hasta el momento no había podido hacer nada de mis fuerzas, que verdaderamente me urgía que Él metiera su mano. La oración que había hecho ese día en la ambulancia, Sí. vino nuevamente a mi vida, otra vez esa misma oración. Si estás ahí, ayúdame, haz algo conmigo. No quiero seguir igual, estoy perdiendo mi hogar, estoy perdiendo a mi esposa, estoy perdiendo a mis hijos. Y desde ese día empecé un proceso dentro de la iglesia, no me aparté de ella. Desde ese día creo que algo se rompió dentro de mí, algo se quebró dentro de mí. Algo que tenía que romperse. Algo que tenía que romperse, que era es necesario. difícil, me imagino. Pero... Es difícil porque el hombre por naturaleza es orgulloso. Eso. El hombre por naturaleza es soberbio, cree que no necesita de nadie menos de un Dios. Pero tú, cuando estás aquí en rodillas, tu mujer y tu hija te ven. Sí, estaban ahí conmigo. ¿Qué estaban pensando? No, ellas sabían lo que estaba pasando porque ya llevaban un poquito de tiempo más asistiendo y ya habían tenido una experiencia similar. Asombroso, ¿no? ¿Qué les pasa? Sé que mi esposa lloraba mucho porque era su oración por años. Una de sus cartas. Una de sus cartas a Dios, cámbialo, haz algo en él, no en ella, en mí, cámbialo a él. Y sí que es verdad, Dios sigue haciendo cosas porque no cambiamos de la noche a la mañana, hay un proceso. Entonces, tú vives ese momento muy fuerte, muy emocional en la iglesia, y cuando llegas a casa, ¿hay algo cambiado o no? No, cuando llego a casa vuelvo a ser el de antes. Ah. Y explosivo, no quiero saber nada de esa iglesia. A mí eso que pasó allí, no sé. Como no lo pensaba eso. No lo entiendo, no me invites más por allá. ¿Entonces? No quiero saber nada. Ahí con el perro. Ahí, pero el siguiente domingo, otra vez me fui para allá. ¿Otra vez? Sí. Aunque tú decías, bueno, no sé lo que me ocurrió. Y volví a casa y otra vez lo mismo. De rodillas y... En casa, no quiero saber nada, dejarme en paz. Un poco había una José pelea, Luis. había una lucha interna. Algo dentro de mí decía, ven, pero algo dentro decía, ni se te ocurra ir por allá. Esa gente está loca. Esa gente te quiere sacar la plata, te quiere sacar el dinero, te quieren lavar la mente. No, por allá no vayas. Bueno. Y era la batalla, ¿no? Una lucha, sí. Una pelea dentro, que algo que decía ve y algo que me decía no vayas. ¿Y el domingo aún siguiendo? Domingo. ¿Cuánto tiempo? Varios meses. Varios meses. Yo creo que en esa pelea estuve por lo menos unos 3 o 4 meses. ¡Hala! Pero luego ya viene... ¿Cuándo se paró eso? Luego ya viene el deseo de decir, bueno, ¿hay algo más aparte de los domingos? ¿Ah, sí? Sí, hay otras reuniones. Sí. Entonces ya empiezo a asistir a 2 reuniones entre semana aparte del domingo. ¿Pero qué se pasa en esas reuniones? Es que eso es lo extraño, porque no pasa nada que tú veas en los ojos naturales que digas, lo que pasa no se puede ver.
Lo que pasa sucede dentro. Bueno, hay alguien que predica, hay alguien... Se habla la palabra de Dios, la Biblia, se predica, lo que llamamos predicar. Pero también se habla unos con otros, ¿no? Al final de la reunión la gente habla. Bueno, la gente, unos cantos. O hay momentos de oración donde tú puedes orar por la otra persona. Bueno. Y se crea como un ambiente, como una atmósfera especial. Bueno. Como un aire que entra, como algo que se mueve dentro, que dices, me gusta lo que siento cuando estoy aquí. Y la gente son buenas, ¿no? La gente es gente que está en procesos. Tan como porque tú. todo el mundo está claro. La gente piensa que en la iglesia hay santos. Eso no existe. Bueno. En la iglesia hay gente rota, gente que está en proceso, gente que Dios está cambiando, gente envidiosa, egoísta, gente que tiene que cambiar. ¿Cómo está el mundo? ¿Por qué está el mundo como está? Por la ausencia de Dios en sus vidas. Sí. Pero cuando tú empiezas a rendir, a soltar esas cosas, a quitar lo que no te sirve, a escuchar lo que te están diciendo con la palabra de Dios, con la Biblia, empiezas a darle sentido a todo. Y más cuando empiezan a hablarte de cosas tuyas que no le has contado a nadie y que esa persona parece que las supiera. Y te habla de parte de Dios. Eso. Y tú dices, hey, espérate, este hombre, y miras a tu esposa, ¿tú has venido aquí a contarle la vida mía a esta gente? No. Porque si es así, yo por acá no vuelvo, porque parece que todo lo que Sabe toda mi vida. Pero era Dios. Pero era Dios porque su palabra, hablando de parte de parte de Dios a través de un hombre, soltando una palabra, y eso te deja así un poco... Y ahora lo entiendes porque ahora tú lo vives y lo experimentas y lo transmites. Entonces es algo sobrenatural, es algo que no llego a comprender. Yo llevo esos 4 meses dentro de la iglesia, quizás 4. Tomo la decisión de bautizarme, bajar a las aguas. Eso es una manera de decir para la gente que no es conoce, una manera de decir que yo quiero de verdad seguir a Cristo. De verdad. Y así se veas, estoy mojado y todo eso. Estoy bajando porque cuando me meten al agua es como que estoy siendo enterrado. La vieja persona, ese hombre arrogante, soberbio, está sumergiéndose en las aguas. Y cuando salgo de las aguas, quiero vivir una vida nueva en Él. Una vida me imagino que no es mágico, ¿no? Tú no sales y no tienes más problemas. No, que va, los problemas siguen estando ahí. Pero tu la decisión. Manera de afrontarlos es diferente. Sí, bueno. Es diferente porque es algo que tú dices, estoy pasando esta situación difícil y no me siento igual de preocupado que cuando pasaba esa misma situación difícil, pero sin Dios. Y tal vez es bien decir que bautizar no quiere decir cambiar de religión. No es eso, es solamente delante de Dios, no es el nombre, ¿no? Es que en realidad Dios no es un Dios de religión. El hombre es el que ha creado religiones para intentar acercarse a Dios, pero Dios envió a su Hijo para acercarse al hombre. Sí. La verdadera vida cristiana es una vida de relación con Dios. Se nota en la Biblia que Dios tenía mucho pelea con los religiosos, ¿no? Claro, los religiosos. Los que tenían la Biblia. Jesús no peleaba con las prostitutas, con los recaudadores de impuestos, que va, ellos al contrario se sentaban a la mesa con él. Sí. Jesús peleaba con los religiosos, con los que creían que sabían mucho, pero su manera de vivir no era correcta. Sí, era hipócrita. Claro, la gente que tiene mucha información acerca de Dios, pero no aplican absolutamente nada. Entonces tú no es una religión que encontraste, no es la religión evangélica, tú encontraste a Cristo. No vivo una religión. Sí. Tenemos un nombre porque te encasillan dentro de un nombre y es inevitable. Es como una familia. Es una familia, te ponen el nombre de cristiano evangélico. Hay muchas líneas de pensamiento, muchas religiones, muchos nombres, pero en realidad mi vida está basada en una relación con Él. Bueno. Mi vida no es una relación con Cristo lejano, distante, que de vez en cuando le hago una oración. No, mi vida, desde que me levanto hasta que me acuesto, mi día a día, es vivir por Él y para Él. Tú sientes la presencia de Dios, pero me imagino no siempre, pero a veces, ¿no? Siento la presencia y la siento en este momento que estamos hablando. Qué bueno. Y más cuando nos sentamos a hablar de Él. Cuando nos sentamos... ¿Es verdad? Cuando se habla de Él,
Es como si Él se acerca. Es como que Él está, porque qué Él dice, bueno. donde hayan 2 o 3 en mi nombre, Sí, yo estoy ahí. qué bueno. Y es real. Es real. una promesa. Es una promesa que se cumple cuando tu corazón está dispuesto, rendido a Él. Sí. La Biblia enseña que Dios no está buscando gente con apariencia. No, que no Dios le está sirve. buscando gente rendida de aquí. Bueno. Que diga, necesito. Antes tú decías que Dios te hablaba medio gente, medio cosas, y en la iglesia, pero tú también empezó a hablar con Él. Sí, claro. Era Porque has necesario. hablado en la ambulancia, porque tienes urgente, pero ahora empiezas a hablar con Él, aunque no lo ves, Claro. ¿cómo haces? Al comienzo es como algo que se torna inexplicable, ¿no? Porque es hablar con alguien que no está, aparentemente, que Sí. no ves con tus ojos naturales. Sí. Pero cuando empiezas a pasar tiempo, a dedicar tiempo, a ser sincero en lo que hablas, Sí. a tener una conversación normal, no un rezo, no una No, repetición, bueno, sí, sí. no sacarle la lista de la Es compra, lo que de verdad piensas. pero de verdad lo que sientes, expresarle lo que hay en tu corazón. Sí. Y le dices, aquí estoy. Y yo me siento muchas veces en mi sofá, tomo la palabra o pongo algo de música suave y hay momentos donde ni siquiera necesito hablar, porque siento No. una paz que envuelve el lugar, Qué bueno. que lo único que me produce es quietud, que mis lágrimas bajan por la mejilla sin que venga un recuerdo, sin que venga un pensamiento triste o emocionante, y sé que está ahí. Qué bueno. Sé que está ahí. Y Qué salgo de bueno. ahí convencido de lo que Él quiere hacer en mi vida. Entonces hay que coger unos tiempos para que Él pueda ser juntos, ¿no? En los días. Claro, porque tú cómo te conoces con alguien. ¿Cómo me conozco yo con mi esposa? Pasando tiempo con ella. Eso. ¿Cómo conozco su voz? Pueden hablar 1000 mujeres en la iglesia y la mía hablar y yo saber cuál es la mía, estando yo con los ojos cerrados. Ya que te ha dicho un nombre raro, te llama amor. Me llama amor. Entonces es decir que el amor volvió el amor volvió. porque querías quitarte con ellas antes. Ella más que todo es la que quería dejarme. ¿Qué ocurrió entonces? Empezó a nacer un amor nuevo. Empezó sí. a florecer un amor genuino. Llevamos 10 años juntos, ahora llevamos 26. ¡Hala! Nos llevamos muy mal, siempre estábamos discutiendo, siempre ella quería tener la razón o yo, los dos. ¿Sí? Era la lucha de poderes. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién manda? ¿Quién dirige la casa? Y un desorden en todo, administrativamente, en lo económico. Sí. Llegaba tarde o no llegaba, se me era fácil irme un viernes, salir del trabajo y volver el lunes, con amigos, con fiesta. Y no es lo normal cuando tú tomas la decisión de tener un hogar, de tener una familia, no es el ejemplo que le puedes dar a unos hijos. Y para mí lo mejor es que Cristo hubiese entrado en mi vida. Y cuando tú has hecho todos esos pasos hasta Cristo, pues cambió tu vida, tal vez has pedido perdón a tu mujer o sí, ella. Tuvimos un proceso porque años atrás yo ya le decía que iba a cambiar y no cambiaba. Yo le decía que me perdonara y ella me perdonaba una y otra vez, pero mi vida seguía igual. Y tú te quedabas tranquilo un mes, 2 meses, hasta que las cosas se ponían normales en casa y luego volvías a tus andadas. Pero cuando Él entró de verdad y tú rindes el corazón de verdad, entonces las cosas pueden ser quitadas y cambiadas. Si tú no rindes, Dios no va a hacer nada porque Dios no te va a obligar. No. Dios no fuerza a nadie a cambiar. Qué bueno. Es una decisión personal. Yo decido que Él entre a mi vida. Él dice en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. De aquel que abre, entraré en Él y cenaré con Él. Si no abro, no entras. Eso. Necesito yo rendir mi voluntad. Decirle, Señor, tu voluntad, Señor, mi voluntad, te la rindo. Y empezó a renacer la relación, pedí perdón, vino arrepentimiento genuino. No decirle, perdóname por todo lo que te hice, no. No, más preciso. Más preciso, más preciso. Has tenido, responde solamente si quieres, pero has tenido necesidad de alguien que te ayude, de la iglesia. Sí, claro, en ese tiempo y ahora todavía
porque mi proceso empezó, o la guía con este ministerio con el que estamos, líderes, pastores, en ese tiempo también cuando llegamos al Señor, unos pastores amigos, en la casa en la que nací, los pastores que estaban en ese tiempo, que eran los pastores míos en ese tiempo, Sí. y la gente que estaba en el entorno, gente que aprecio mucho, que valoro mucho. Ya no estoy ahora en esa misma casa, porque el Señor nos llevó a otro lugar, Sí. pero gente que respeto, amo, valoro y honro, porque fueron instrumentos en las manos de Dios. Es más, cuando nosotros llegamos, alguien viene a nosotros, cuando llegamos a esa iglesia, alguien viene a nosotros y dice, usted es José Luis, usted es Olga, estábamos orando por ustedes hace 2 años. Qué bueno. Gente que no conocía de nada, No te que no tenían la obligación de dedicar un tiempo a hablarle a Dios de mí, Qué bueno. que no tenían por qué Qué hacerlo. bueno. Eso Y, hace placer, ¿eh? claro, alguien dice, estaba orando por ti, alguien que no te conoce Qué bueno. y te llama por el nombre, porque qué bonito es cuando Qué alguien que no te raro. conoce te llama por el nombre. Entonces eso es lo que vivimos, es lo que experimentamos, y la gente dice, el evangelio es una emoción, ¿no? Uno no puede vivir 20 o 30 años emocionado. No. La emoción no. es temporal, es algo que viene en el momento y pasa. Pero cuando hay una relación, Sí. cuando día a día se construye una relación, Hay que construir. hay que construir, Sí, claro. pero tú haces tu cosa, pero Dios lo que hace es aún más grande, Más grande. pero tu pequeña cosa lleva a la grande de Dios. Dios no quiere que hagas grandes cosas, Dios quiere simplemente que rindas el corazón. Qué bueno. No te está pidiendo que hagas sacrificios, no te está pidiendo que hagas cosas raras, ¿no? Te está ¿Y pidiendo... tu hija está siguiendo también? Mi hija tuvo un tiempo duro, se apartó, pero está otra vez retomando. La vida, que retomando. no es fácil, ¿eh? Mi hijo sí, ella fue el eslabón de una cadena, porque después de que yo llego al Señor y yo empiezo a caminar en Él, yo empiezo a predicarle a mi familia, y para la gloria de Él, pues hoy día están conmigo mis hermanas, mis cuñados, Ah, sí. sí, sobrinos, mi mamá, mi papá, Todos cristianos. primas, No me digas. tías. Es un desperto. Se han convertido al Señor. Qué precioso. Solamente mostrándoles lo que Dios hizo en nuestra vida, diciéndole, mira. Wow. Han visto el José Luis de antes. Claro. El nuevo y han dicho, ¿pero qué pasó? Algo pasó. ¿Quién lo hizo? Si no lo pudo hacer, Sí. no lo pudieron hacer la magia, la brujería, no lo pudo hacer el médico, no lo pudo hacer Alcohólicos Anónimos, porque estuve con 16 años asistiendo a esas reuniones. Ah. No lo pudo hacer nada de eso. Nada de eso. Solamente lo pudo hacer Jesús. Dios, Jesucristo, que aún vive. Que aún vive. Oye, qué precioso, qué testimonio precioso. Me alegro para ti. Y yo más. Porque yo no estaría sentado aquí, no estaría pastoreando una iglesia. Eso yo quería decir, Sí, no es preguntarte, por él. tú has vuelto a ser pastor porque querías darlo a los otros, lo que encontraste, ¿no? Yo con 16 años, siendo un niño, estando en la casa de mis padres, un día le dije a Dios, quiero un despertar espiritual. Fueron mis palabras. Tenías 16 años. 16 años. ¿De dónde vienen esas palabras? Estaba ahí ¿Un sentado desperto? en el jardín y le dije, un despertar, que mi espíritu despierte. Le dije, porque no he sentido de que la vida sea nacer, reproducirme y morir. Otra vez oras. Es periculoso. Con 16 años. Y mi padre me regala para ese tiempo una Biblia. Mi padre no era un hombre de estar metido en la iglesia. Me podría haber regalado cualquier otra cosa menos una Biblia. ¿Por qué? La tengo esa Biblia hace 35 ¿Por años. qué hizo eso? También no sé. Hoy entiendo por qué lo hizo. Ya, hoy sí. Hoy lo entiendo porque lo hizo, porque orado. había orado y había una asignación, algo que Dios ya había establecido para la vida mía. Y lamentablemente en ese tiempo me desvié, no hacia la oración que hice, fue a otros caminos. Sí. Empecé a caminar en muchas otras cosas. Pero cuando yo llego a la iglesia, cuando te digo que tuve 4 meses de pelea, de conflicto, de ir, Sí, no sí. voy, vengo, no vengo, un día yo estoy orando ahí en la iglesia, adorando con los ojos cerrados, Sí. y a mí me vino una imagen. Así. Y yo veo a toda mi familia detrás de mí. Toda mi familia. Yo me giro y no había nadie.
Pues, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Solamente estaba mi esposa y mi hija. Y yo, ¿esto qué fue? Esto es Ah. raro. Esto es raro. Y me viene un versículo, 2 Corintios, donde dice 2 Corintios 12, yo gastaré lo mío, y aún yo mismo me desgastaré por amor de sus almas, aunque amándoles más, sea amado menos. Y yo dije, ¿y esto a mí por qué me viene? Con esa palabra, Dios empezó a trabajar en el llamado. Yo peleaba con el llamado, yo no quería ser pastor, yo no quería, sí. ni buscaba eso. Yo es no, muchos problemas ser pastor. hay muchos problemas. Hoy lo entiendes cuando... Pero en ese tiempo me vino esa palabra, me vino esa visión de mi familia ahí y me he enfocado en eso. Mi enfoque es gastar mi vida por él, por el evangelio. Y ahora tú ves otras personas en España, donde vives, aquí en Torrevieja, tú ves otras personas que encuentran a Cristo. Sí, vemos gente a diario venir, buscar de Dios, gente que llega y rinde el tiempo, porque esto es una cosa que no sucede de la noche a la mañana. Hay gente que viene y quiere que Dios haga así, que saque una varita y los cambie. No es así. Y no es así. Pero hay gente que entiende que esto lleva un proceso, que esto lleva un tiempo, que necesitas doblegar y rendir muchas cosas. Y las vemos, gente que está creciendo, gente que está sirviendo, familias restauradas. Tenemos un matrimonio que llevaba 11 años separados. Ay. Y están juntos. Toda su familia sirve al Señor. ¿Quién hace eso? Después de 11 años separados. Son milagros. Son milagros. Porque no es fácil. Somos un milagro. Yo creo que tú y yo somos un milagro. Oye, empezaste la video diciendo que has quitado Colombia para venir aquí. Y Dios bendecí el país aquí, ha bendecido España, Torrevieja, porque tú has quitado España. Tú no sabías que podías llevar tan cosas buenas de su parte en aquí. En esta tierra. Yo le digo a la gente, la bendición no es un lugar, la bendición es una persona. Jesús es la bendición. Donde Jesús está en tu vida, eres bendecido. Y me dicen, pero tú hablas mucho de España y poco de Colombia. Y yo digo, yo amo Colombia. Pero es que en España le conocí a Él. Sí. En España me enamoré de Él. En España le sirvo a Él. Bueno. Y estaré en esta nación porque es la nación que Él escogió. Para mí no la escogí yo, la escogió Él. España te ha ayudado y tú ahora ayudas a unos también. En la medida que podemos hacerlo. Sí, qué bueno, qué precioso. Gracias. Gracias por ese testimonio muy fuerte. Si quieres decir a alguien que está mirando, lo que sea. Solamente te animo a que puedas doblegar tu vida o rendir tu vida al Señor. Si estás pasando por batallas, por luchas, por situaciones complicadas, por situaciones económicas, por situaciones que tú dices no puedo controlar, ríndete a Él. Él sí puede controlarlo. Nosotros no tenemos control de las situaciones. Él sí. Nosotros podemos controlar algunas cosas, pero Él tiene control absolutamente de todo. Bueno. Él conoce tu nombre, Él conoce por qué te hizo nacer. Él dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Dice, para darte el final que tú deseas. Y son pensamientos de bien y no de mal. Ese es el Dios de la Biblia. Es el Dios que te ama, que te perdona y que quiere día a día transformar y cambiar tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús. Qué bueno. Muchas gracias. Pues hasta la vista.